Eduardo, tengo un tema y en esta ocasión es por un paréntesis que se abrió en el podcast anterior, donde en cierto momento se habló del famoso versículo Romanos 3:23, el cual por mucho tiempo, ¿verdad?, se ha utilizado ese versículo en específico para explicar que todos somos pecadores. Y, y aunque hay muchas interpretaciones, la base es que pues, los que enseñan de que todos somos pecadores, pues utilizan ese versículo como base. Y pues en este momento pues me gustaría que lo estudiáramos a profundidad y viéramos el contexto de ese versículo. Y así también pues aclarar algunas dudas que se pudo haber generado en el podcast anterior referente a este tema. Amén, amén, sí. Es un versículo muy mencionado en las congregaciones. Y dice así ese versículo de Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cortito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, las veces que yo he escuchado esto es como lo mencionan como justificando de que somos pecadores, que pecamos fácilmente. Ok. Y eso no es lo que el apóstol Pablo quiere decir en ese versículo. ¿Entiendes? Porque el apóstol Pablo cuando está diciendo eso, si lo venimos a ver por cuanto todos pecaron, lo podemos interpretar en una forma pasada. Correcto. Ok, me explico. Para traerlo desde Génesis. Un suceso que pasó en Génesis cuando Dios puso a Adán en el huerto, creó a Eva, le dio las instrucciones a Adán. Eva come del fruto, le da el fruto a Adán, y ahí entra el pecado. En otras palabras, la desobediencia al mandato de Dios, al mandamiento de Dios, causó el pecado, por lo cual el pecado nos separó de la presencia y la santidad de Dios. Okay. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo le está diciendo a esa iglesia que está en Roma en aquellos tiempos: mira, por cuanto todos nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando vino Jesucristo y se entregó en la cruz del Calvario, que nosotros reconocemos al Señor como único exclusivo Salvador, que Él derramó su sangre, que hizo ese sacrificio para darnos redención con el Padre, para que nosotros podamos tener intimidad con Dios Padre, que es lo que Dios siempre ha querido hacer. Okay. Ese fue el propósito de venir Jesús a este mundo, ¿verdad? A perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestras calamidades, todo lo malo, todo lo que nos aleja de Dios. Jesús vino para coger todo eso, vencerlo en la cruz del Calvario y Él tener la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, porque el pecado, dice el apóstol Pablo en el mismo libro romano, que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Es la muerte, ¿ves? Pero cuando nosotros escuchamos esto, Angélica, que lo mencionan, digo, pero es que eso no es lo que el apóstol Pablo quiere decir, no es lo que el versículo está diciendo, ¿sabes? Y nosotros tenemos que ser cuidadosos y responsables en los versículos que citamos en el altar hacia la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante, porque aquel oyente que está escuchando, que no tiene la madurez, o no saque el tiempo para escudriñar lo que está diciendo el apóstol, el escritor en ese momento que era el apóstol Pablo, pues se va a ir con que eso es cierto, y no es cierto, no es así. O sea que tú lo que quieres decir es, o tratas de explicar es, que no es correcto decir, ¿verdad? Todos somos pecadores, como usualmente se escucha desde muchos altares. Sí. Todos somos pecadores y utilizar Romanos 3:23. ¿Puedes explicar un poquito más de lleno esto? Ok, antes tengo los versículos que te va a batear eso y me va a dar la razón por lo que te lo estoy diciendo, porque no soy yo, te lo voy a decir por lo que dice la santa palabra de Dios. Amén. Es la palabra inefable, ¿sabes? Esa es la santa, esa es la que tiene la autoridad, punto. Aquí no es mi opinión, aquí no es lo que diga fulano de tal o sután, es lo que Dios dijo que era. Y mi intención, la intención de nosotros en este podcast es que podamos por lo menos profundizar un poquito más y tener en consideración la importancia de leer bien los versículos y saber distinguir cuando hay una coma, cuando hay un punto y coma, porque eso cambia totalmente la oración. El sentido de la oración. Lo cambia claro todo. Sí. El presente, el pasado, el futuro, lo cambia todo. ¿Sabes? Sí. Y es importante leer la palabra como que leerla, sacarle el tiempo y leerla detenidamente, no como el papagayo, leer, por decir, leer la Biblia en 6 meses. Sí. Ok, tú habrás leído todo lo que dice ahí, pero la entendiste. Esos son otros 20, no es lo mismo. Y eso es lo que está pasando con el versículo de Romanos 3:23, entiendo yo que es eso, ¿verdad? Y nosotros le hemos llevado esa inquietud a ciertos hermanos en la iglesia y dicen, eso está mal, eso no es lo que dice. Sí. Pero siguen diciendo, Sí. pues, y uno dice, pues, bueno, no hay forma, si el Espíritu Santo no corrige, pues nosotros no podemos hacer nada, nosotros cumplimos con decir, mira, esto es lo que el apóstol quiso decir, ¿verdad? Según el entendimiento, ¿verdad? Según, ¿verdad? Lo poco que uno estudió y el discernimiento que tiene el Espíritu Santo, porque esto es la inquietud que el Espíritu Santo nos puso hace más de un año atrás. Sí. Sí. Y esto lo hemos hablado y lo hemos examinado y hemos buscado cómo justificar eso que están diciendo y no hay forma, punto, no existe la forma. En el podcast anterior tú tocaste un tema, un punto muy interesante de este versículo y es cuando en la palabra se ve, ¿verdad? En la Biblia me refiero, la palabra pecaron y tú explicabas que era en el tiempo pasado, pecaron en el tiempo pasado. Háblame un poquito más sobre eso. Ok, volvemos otra vez. Cuando yo traigo el ejemplo al principio de lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva que pecaron, ¿verdad? Que Dios los sacó, los expulsó del huerto, los tiró a la tierra y le dio unas instrucciones.
Sí. Digo, tú con suerte de tu frente vas a comer, vas a labrar la tierra, y tú, Eva, pues con dolor darás. Parirás, ¿verdad? correcto. Son las consecuencias de la desobediencia que causó el pecado. En otras palabras, te separó de la gracia divina de Dios. Okay. ¿Qué pasa? En Génesis 3:15 vemos cuando el Señor le dice que él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, en otras palabras, Jesús herirá en la cabeza a la serpiente, que es Satanás, y Satanás le herirá en el calcañal. Si venimos al calcañal, cuando el hombre era en el calcañal, el hombre va para el piso. Okay. Eso es lo que quiere decir, lo que iba a pasar Jesús en la cruz del Calvario. Y eso, pues, para entender esto hay que ir desde el principio de la Biblia. Para tú poder entender, tú tienes que ir desde el principio de qué sucedió. ¿Por qué dice esto? Y cuando dice pecaron, yo entiendo. Yo entiendo que mientras Jesús no se manifestó en la tierra y no sucedió la crucifixión de Jesucristo, y Jesucristo no resucitó para sentarse a la diestra del Padre, nosotros seguimos la condenación del pecado. Y seguimos siendo destituidos de la gloria de Dios. Porque es Jesucristo quien nos redime, es Jesucristo quien nos justifica. Por tanto, si yo acepté a Jesucristo, ¿verdad? Si yo acepté a Cristo, yo siento la presencia del Señor. Amén. Yo siento que el Espíritu Santo va a hablar hoy. Amén. Si yo acepté a Jesucristo en mi vieja manera de vivir, como pasó en mi caso, quiere decir que cuando yo acepto a Cristo, que Cristo viene a mí, dice la palabra del Señor, que he aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Cuando Cristo viene a ti, ese pecado, Él te limpió. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron. No digo por cuanto todos pecan, Sí. o por cuanto todos pecarán. Correcto, O sea, sí. Lo dijo en pasado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo usa el pasado, porque dice, ya que ustedes son limpiados, ya que ustedes aceptaron al Señor Jesucristo, ya que recibieron el Espíritu Santo, ya que ustedes están caminando en la verdad, ustedes dicen que conocieron la verdad. Y la verdad, Jesucristo yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Verdad? Si ustedes dicen que conocen eso, ya ustedes no pueden decir que son pecadores. Okay. Porque el que está en la simiente de Dios, el que acepta al Señor, el que anda con Dios, no puede practicar el pecado. No debe practicar el pecado. No lo debe practicar. Y eso está bien claro en la palabra, Ángel. Sí. La palabra habla completa. Lo que pasa es que la gente no quiere leer la palabra o no quiere aceptar lo que la palabra dice. Pero si nos vamos para la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos del 6 al 9, mira lo que dice, ¿verdad? Esto es para los que dicen que todos son pecadores. Yo te voy a demostrar a ti por la palabra de Dios, la santa palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque si me tiro para el viejo, pues me lo vas a batir. Eso no es para los tiempos de antes, porque es que esa es la brutalidad de hoy. Okay. No, hay que llamarlo así, las cosas hay que llamarlas como son, ¿sabes? Okay. Y entonces, mira lo que dice el apóstol Juan, el apóstol amado. El apóstol que era tu amor, que le dijo al Señor, Señor, quiere que oremos para que sienta fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Ese es el apóstol del amor. qué bueno el Señor. Mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. De 6 al 9, perdón. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. No peca. ¿Ves? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que dice la salvedad, que cuando conocemos al Señor, no podemos practicar el pecado. ¿Ves? No puedo decir, por cuanto soy pecador. Exacto. Y no es que yo soy un santo, yo no soy un santo. Obviamente yo puedo no. cometer errores. Claro que sí. Pero de pecar deliberadamente, no, mi hermano, eso no. No Sí. uses ese versículo para justificar tu vida pecaminosa. No lo uses así porque estás mal, no te va a justificar. Y yo soy de las que pienso que una cosa es pecar y otra cosa es, ¿cómo te digo? Cometer un error. Sí. Porque no es lo mismo yo equivocarme en una decisión que la tomé mal, o Ajá. equivocarme vamos a decir, me iba a comprar un bolígrafo, el último modelo, pero cuando llegué a la tienda me equivoqué y me compré el más obsoleto que había, escogí el que no era. Eso es un error. Okay. Pecado es como lo dice la Biblia, que si no mentir, eso es un pecado. No robar es un pecado, el adulterio es un pecado. Ya ahí eso son otras cosas, eso no son errores, esos son pecados. Son pecados porque tú lo haces a conciencia. Exacto. Un error es cuando tú haces algo inconscientemente, y dice la palabra, el apóstol Pablo recomienda que nosotros cuando estemos orando le pidamos perdón a Dios por los pecados que inconscientemente cometimos. Así ¿verdad? O sea, eso hay que hacerlo. Sí. ¿Verdad? Pero esos son inconscientes. ¿verdad? Exacto. Y nosotros pedimos perdón por esos pecados. ¿Verdad? Y mira, lee el versículo 6, todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Dios es justo, como Él es justo, como Jesús es justo. Dice el versículo 8, y este versículo es que a muchos no les gusta, porque este nombre no se puede mencionar. En los templos no se menciona. Okay. El que practica el pecado es de aquí, del diablo. Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Ay, santo Dios, yo siento a Dios. Amén. Yo siento a Dios, amado. Gloria Yo a siento a Dios. Angélica, yo siento al Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a decir, Señor, por cuanto somos pecadores?
Mi hermano, tú fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo tú pones en poco ese sacrificio de Jesús? Santo Dios. No sigas poniendo en poco el sacrificio que Jesús hizo por ti, porque el versículo de Romanos 3:23 no quiere decir eso. No se justifique tú pecar deliberadamente. No digas eso, estás en un error. Y te lo estamos diciendo, la palabra dice eso. Sí. Te estoy diciendo, el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Dice el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, ¿ves? Para deshacer las obras del diablo. Aquí venimos a ver nuevamente lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. Antes que Jesucristo viniera, el Hijo de Dios viniera para deshacer toda esa mogolla que tenía el diablo, todas esas cadenas de esclavitud, el pecado en el cual el ser humano estaba. Sí. Y estuvimos nosotros en un tiempo. Estuvimos en un tiempo, sí. También fuimos ciegos y atados. Claro que sí, claro que sí, lo tuvimos, seguro Sí. que sí. Pero cuando Cristo llegó, la luz del mundo, nos limpió y nos justificó. Y en su nombre somos justificados delante del Padre. Cuando el Padre nos mira a través del espejo de Jesucristo, nos tiene misericordia. Y entonces Él puede entender lo frágil que es el ser humano, ¿verdad? Y Jesús en su ministerio, cuando fue crucificado, así lo entendió. Y esta palabra que yo lo dije también, me parece en el podcast anterior, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús dijo, Padre, ellos intentan, pero es que no, es fuerte. Hay mucha gente diciendo muchas cosas y se turban. Y la ceguera espiritual en aquel tiempo era heavy. Bueno, igual que ahora. Era un pueblo religioso. Sí. Era un pueblo sumamente religioso radical. Okay. Un pueblo religioso radical, ¿verdad? Pero hacer las obras del diablo. Dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿ve lo que te estoy diciendo? Sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesús. Jesús es la simiente de Dios. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué queda? ¿En qué quedamos? ¿Todos somos pecadores o no? Somos pecadores, que tú pecas porque tú quieres pecar. O es porque te gusta practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Santo Dios. Y el libro de los Hebreos dice que aquel que peca deliberadamente, no hay otro sacrificio que puede ser justificado, porque tuviste en poco el sacrificio de Jesucristo. ¿Sabe? Mire, hermano, usted tiene que tener cuidado con lo que usted está hablando en los altares, porque están enseñando mal, lo que están repitiendo lo que escuchan. Angie, yo pienso que es eso. Okay. Repiten lo que escuchan, porque no sacan el tiempo para estudiar la palabra y analizar, y no se atreven a refutar las cosas. Mira, okay, los predicadores nos equivocamos. Claro que sí. Nos equivocamos claro, y no estamos exentos a ser corregidos. Eso es así. ¿Ves? Estamos exentos. Pero hermano, no sigas repitiendo lo que está mal. Y yo espero, ¿verdad?, que esto te ayude a tu entender unas cosas, que el que tiene al Señor, el que aceptó a Jesucristo, el que dice tener a Dios en su corazón, en su vida, no practica el pecado. No estoy diciendo que no comete errores, no practica el pecado. Eso es, lo dijo el apóstol Juan. Mira lo que dice en Juan 5:18. Vamos a buscarlo. Primero de Juan 5:18. Otro versículo. Y te puedo buscar muchos más. Lo que pasa es que estos son podcasts que no queremos ser muy extensos, sino que son cortos, ¿verdad? 5:18, mira lo que dice. Dale. Es más, voy a dar del versículo 17, 5, versículo 18 de primera de Juan, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Okay. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, que es Cristo. Aquel, cuando dice aquel, se llama Jesucristo, que es engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. ¿Se fijaron en la coma que dice que está ahí? Sí. Justo después de guarda. Sí, Dios le guarda, porque es que hay que hacerlo. O sea, si Dios le guarda y el maligno no lo toca, como que eso, como que se perdió, se perdió el énfasis. Exacto. Se perdió el énfasis. Y eso es lo que pasa, lo que está pasando en nuestras congregaciones, que cuando se lee y se cita la palabra, cuando están enseñando, quieren enseñar la palabra, obvian todos esos puntos, esas comas que son importantes en el versículo, porque cada cosa tiene su razón de ser. Claro que sí. ¿Ves? Y aquí vemos, entonces aquí entiendo yo, Angélica, que se derriba se derriba ese argumento de utilizar Romanos 3:23 para decir, por cuanto todos somos pecadores. Sí. No digas eso. Bueno, si tú eres pecador, ¿por qué tú sigues practicando el pecado? Eso es así. Y si tú eres pecador, es porque pecas. Bueno, y eso es verdad. Tú te conoces. Exacto. Tú sabes quién la palabra dice en apóstol Juan que tiene a Dios, el que le conoció, no practica el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo no tengo que preocuparme por decir, no me juzgue que Dios conoce mi corazón. Hermano, no. Léete lo que dice Juan. Santo Dios. ¿Ves? Y si nos vamos a Apocalipsis, que fue también el apóstol Juan, y si nos vamos al Evangelio de San Juan, también es lo mismo. El mismo mensaje. Si nos vamos a Pedro, las epístolas de Pedro también. ¿Sabes? Y en Gálatas, cuando Pablo está hablando de Gálatas, de la libertad, el libertinaje, la gracia. Que lo hablamos en el podcast anterior. O sea, la Biblia lo dice tan claro, tan constante. ¿Por qué la Biblia lo dice tanto? Porque Él sabe. El Señor Dios sabe, Jesucristo sabía que nosotros tenemos que estar constantemente diciéndonos las cosas para que no perdamos la perspectiva de no practicar el pecado. Okay. Y eso pasa, tú sabes qué está pasando, según yo creo, es por la falta de lectura bíblica que existe hoy en la llamada iglesia de Jesucristo de estos tiempos. Okay. No quieren leer la Biblia, tienen la Biblia donde hay Biblia por todos lados, la tienen en el celular, a lo mejor la bajan ni siquiera ni bajándola la leen. La leen, así es.
Entonces, ¿de qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, repetimos, viene un predicador de estos modernos y dice un disparate, y nosotros lo repetimos, lo damos por cierto, como lo que se está saliendo ahora de que dice, en el nombre que está conmigo te reprendo. Que eso es tremendo disparate, pero eso es lo nuevo, se está propagando eso es lo in de hoy día. Sí. Lo in. Sí. Yo no sé todavía. Wow. Cómo cambian las cosas, ¿no? Wow. Hasta los otros días era en el nombre de Jesús. Y sigue siendo en el nombre de Jesús. Es que lo que decir así son problemas. Yo digo en el nombre de Jesús y está comprobado. Así es. Está comprobado. Trae resultado. Cuando tú mencionas ese nombre de Jesús con autoridad, el reino de las tinieblas tiembla. Amén. Tiembla. Eso sí los pone a temblar. Amén. El nombre de Jesús los pone a temblar, porque fue quien lo venció, mira, solito. Lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Los humilló. Satanás te habrá dicho, le gané. Y cuando Jesús baja, que descienda, él dice, pajarito, dame las llaves de la vida. Dame, ahora la autoridad la tengo yo. De la muerte, ¿era? Sí, de la muerte, okay. De la muerte y la vida. Okay. Jesús es el único que tiene autoridad sobre la muerte y la vida. Miren, en otras palabras, cuando Jesús antes se crucificó, dice, mira, yo tengo el poder de dar mi vida y devolverla a tomar. A él no lo mataron, él entregó su vida. Así es. A él no había forma de matarlo. Pero así él entregó su vida y la volvió a tomar. Y eso dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Sí. Pero para tú saber eso, tú tienes que leer Biblia. Y tienes que leerla detenidamente. O sea, y permitirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento espiritual. El conocimiento. Señor, dame conocimiento, sabiduría para entender tu palabra, porque la palabra de Dios es misterio. La palabra de Dios es vida, es misterio y es espiritual. La única forma que la podamos entender es con la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo, ¿verdad? Yo creo que uno de los versículos de tantos que existen. Sí, sí. Pero este versículo, Romanos 3:23, pues había que traerlo a colación porque es un versículo que se utiliza mucho, pero se utiliza mal. Entonces vemos a cualquiera en la calle que no sirve al Señor y dice, que todos somos pecadores. Sí. Y necesita ese texto bíblico y uno se queda, pero... Ellos creen que es un texto bíblico, pero eso no es lo que dice la Biblia. Esa frase de todos somos pecadores no se encuentra en la Biblia en ningún momento, en ningún versículo. Por cuanto todos pecaron. Exacto. Pero, ¿sabes? Quiero que sepan eso, que lo tengan bien claro. La Biblia no dice que todos somos pecadores. Eso no es lo que dice la Biblia. Sí, sí. Eso no es. Nosotros, el que no tiene a Cristo vive en una vida pecaminosa. Así una vida que se dirige según sus pensamientos, según sus designios, según sus deseos, y vive la vida como él cree. Y así hay mucha gente. Sí, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Así hay mucha gente, pero no es justificación. Porque en Puerto Rico se predica la palabra hace muchos años por todos lados. Sí. Así que el que poco, el que menos, algún conocimiento tiene. Exacto. Que no ha chocado con el caballero de la cruz para ser libre, bueno, esos son otros 20. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de que todos hemos escuchado palabras, sí. Y ahora le estoy hablando, y este podcast es para enfatizar a los líderes en la iglesia y pastores también que lo mencionan. Sí, predicadores, ¿sabes? De todo. No diga que ese capítulo, ese versículo 23, capítulo 3 de Romanos, quiere decir que por cuanto todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Están destituidos. ¿Sabes? No, eso sí, yo estuve destituido. Sí, cuando estabas en tu vieja, criatura. Cuando estaba en el mundo, ahora cuando vine a Cristo me redimió. Amén. Y en el nombre de Jesús, yo tengo la esperanza de cuando sea que la trompeta suene, o que yo vaya con Él, o que yo me vaya primero, me vaya con Él. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. Amén. No hay otra. Si tú tienes otra esperanza, estás desenfocado. La esperanza mía como cristiano es que cuando yo parta de este mundo, yo me vaya con el Señor. Esa es mi esperanza. Amén. Claro que sí. Así que está claro, en la primera epístola del Evangelio de Juan, del apóstol San Juan, vimos que tiene al Señor, el que ha conocido a Dios, no practica el pecado. No es que no puede pecar. Exacto, no es que no puede. Por eso es que dice que no practica. No es que no puede, porque eso es tu decisión. Si tú lo haces, esa es tu decisión y tú lo haces con todo el conocimiento. Exactamente. Tú lo haces con todo el conocimiento y con toda la alevosía y la intención y todo lo que eso conlleva. Y ahora las consecuencias las tendrás que asumir después. Son consecuencias, el pecado trae consecuencias. Así es. Y eso de que yo lo hago y le pido perdón a Dios. Sí, como el que dice, el que reza y peca empata. Ese es el famoso dicho, algo así es que dice, el que reza y peca empata. Sí, y eso no es así, eso no es cierto. La palabra a mí me dice que cuando hay un arrepentimiento, para que haya un arrepentimiento tiene que haber lágrimas. Y ahí donde yo te aplico lo que tú dices, Dios conoce mi corazón. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y la Biblia es clara explicando qué es lo que hay en los corazones de la humanidad. La Biblia es clara. Homicidio. Pero de eso vamos a hablar en otro podcast más adelante. Hoy no. Bueno, okay. Eso es otro tema, no vamos a entrar ahí. Pero no me ilusiono. En otro tema. Eso no se hace, Angélica. En otro. Pero nada, Angélica, yo creo, ¿verdad? Yo creo, no estoy diciendo que somos perfectos. Claro. No somos perfectos. ¿Sabes? El único que nos justifica, el único que nos limpia, el único que nos liberta del pecado, de esa esclavitud del pecado, y nos presenta justo delante del Padre, es Jesús. Amén. Y hermano, ya que tú aceptaste al Señor, no tenga en poco el sacrificio de Jesús.
No tengas en poco tu salvación. No lo arriesgues por quizás un placer pasajero, no lo arriesgues, no vale la pena. Unos minutos de placer. Exacto. O una presión de grupo. No hagas eso. No. Tú no sabes cuándo llega el momento de tu partida. Nadie sabe eso. Así es. La salvación está, que tú la puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Y no todos tienen la oportunidad de decir, a lo último yo me arrepiento. No todos tienen esa oportunidad. Sí. Hay gente que sí, que en su lecho de muerte tienen esa oportunidad, pero eso no es todo el mundo. Eso no es para todos. No es todo el mundo. No hay que esperar llegar a ese momento. Exactamente. Yo creo que esperar jugar con eso, pues, no es sabio. Así es. No es de una persona sabia. Así es. Así que, nada, yo espero que haya sido de bendición y que por lo menos le haya aclarado alguna duda. Si tiene algún comentario, mire, hermana, varón o hermana, escriba. Escriba ahí, eso es público. Escriba y nosotros, pues, le contestamos, ¿verdad? Con mucho respeto. Claro. ¿Verdad? Con mucho respeto, entendiendo que estos son temas cristianos, pues se lleva una conversación, para eso estamos. Amén. Y me pueden corregir también. Amén, claro que sí. Toda crítica es bienvenida. Así que nada, Dios le bendiga.